Buenos días, amigos, desde Madrid, al lado de la Moncloa, para todo el mundo. Hoy veréis aquí bastantes libros, bastantes notas, y es que vamos a intentar, en la medida de lo posible, que allá donde no lleguemos, lleguéis vosotros. Por eso os vamos a recomendar una serie de libros. También vamos a hablar, sobre todo para la gente que trabaja en televisión, o los tertulianos que van por allí del mundo de la economía, que por cierto tienen muy poca idea de economía, algo que hemos titulado Lecciones para un país de sectarios. Y vamos a hablar de un viejo profesor que yo tuve, que seguramente realizó la tesis doctoral más importante del siglo XX en la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Hemos dicho que íbamos a hablar de una serie de temas. Siempre la parte financiera en estos momentos la consideramos muy importante y por eso vamos a insistir mucho. Hemos tomado el libro de Bernanke, del que os comentaba antes, simplemente para que veáis lo que son las memorias de un periodo de la historia económica de Estados Unidos muy importante y que no se consiguió resolver. Ahí veis un pequeño cuadro que es en lo que se basa Bernanke para comparar el desarrollo de la economía americana y la de la europea, China, etcétera, simplemente manifestando que ellos hicieron una política monetaria agresiva y funcionó, cosa que no conseguimos en Europa. Bien, la realidad en el 2016 es que las cosas van mucho peor. Uno de los pocos economistas decentes de este país, nuestro amigo Laborda, hay varios Laborda, a ver si sois capaces de saber cuál es, decía hoy que no acababa de entender por qué el Banco de España estaba comprando deuda corporativa de empresas españolas. Y exigía que el Banco de España explicara por qué y a quién le compra deuda y a quién no y por qué motivos. Porque esto es algo francamente sorprendente. El Banco Central Europeo tiene su política de compra de deuda corporativa. El Banco de España, ¿por qué tiene una actuación en el mismo sentido? Tampoco entendemos que sigamos viviendo en la mentira una y otra vez. Si España crece algo más que otros países, sencillamente porque estamos emitiendo deuda sin parar, endeudando a España en proporciones salvajes, es la palabra más adecuada, y el día de mañana ya veremos cómo salimos de esta. El día de mañana y si podemos un poco antes. La realidad es que poco ha cambiado, como digo, desde el 2008 en que cayó Lehman Brothers, o mejor dicho, en que se mostraron los efectos de la caída de Lehman Brothers, y el 2016, que vemos que las economías europeas siguen a un ritmo muy lento, la economía americana un poquito mejor, la economía japonesa muy floja y la china también muy mal. Es decir, tenemos un sistema económico internacional que no funciona, o que funciona bastante mal. Solo Estados Unidos un poco, pero muy poco, porque las desigualdades también son muy grandes en Estados Unidos y está provocando unas elecciones que parecen más que unas elecciones políticas, una demogresca, pero de verdadera demogresca, en que unos insultan a otros y en el que algunos se atreven a vaticinar una guerra civil según quien gane de los dos candidatos. O sea, las cosas están mal y no resolvemos las cosas. Es cierto que la Reserva Federal, tras la salida de Bernanke, fue sustituido por una persona moderada, bien preparada, Yellen, y tuvo como número 2 a un gran financiero y economista internacional judío que había sido secretario, por decirlo de alguna manera, una especie de secretario del Tesoro, gobernador del Banco de Israel, en un momento en que Israel tenía necesidad de gente inteligente al frente de sus finanzas. Estamos hablando de Stan Fischer, un gran economista que hace de número 2 en la Reserva Federal y que prácticamente podría ser el número 1 de las últimas reservas federales que ha habido en Estados Unidos.
Es cierto que en Estados Unidos se sabe lo que pasa. Hay que reconocer que no se parece en nada Estados Unidos a España, a Francia, a Alemania y me atrevería a decir a China, India, etc. En Estados Unidos saben perfectamente lo que está pasando en el mundo y están intentando controlar las teclas básicas. De momento no lo han conseguido. En Estados Unidos ha ocurrido una cosa curiosa y es que en un periodo de 4 años los derivados en poder de los grandes bancos de inversión, esos de los que siempre os digo que habría que ir pensando en procesar a sus presidentes y a todos sus equipos directivos, simplemente que el FBI cogiera, les tomara declaración y empezara a exigirles por qué se han cometido tanto dislate a lo largo de tanto tiempo y por qué además se resisten a cambiar de forma de actuar. Estados Unidos está preocupado en estos momentos por un gran tema que eran los derivados, especialmente los derivados monetarios, los CDS monetarios. Y da la impresión, aunque no lo podemos confirmar al 100%, que la Reserva Federal se ha quedado con parte de los derivados de los grandes bancos. Estamos hablando de Goldman Sachs, de JP Morgan, etcétera, etcétera. Ya sabéis quiénes son. Yo calculo por los datos que a mí me han llegado que no menos de 100 billones de los nuestros, de 12 ceros, 100 billones de derivados de estos bancos han pasado a la Reserva Federal, luego están en su balance. Y como son verdaderos agujeros negros, tenemos agujeros negros en el balance de la Reserva Federal. Pensad en esto que es muy interesante. A pesar de esto, los otros grandes bancos siguen teniendo unas cifras en el entorno de 80 a 100 billones de dólares de 12 ceros en sus balances. Estoy hablando de los grandes bancos norteamericanos y también hablo, pero ya sin relación con la Reserva Federal, de los grandes bancos europeos y del Reino Unido e incluso de China y Japón que también trabajan en Estados Unidos y que están sometidos al control de la Reserva Federal. Ya sabéis que el Santander tiene un banco por allá y que como no es capaz de presentar sus cuentas desde hace 9 meses, pues lógicamente está teniendo serios problemas y ha caído su cotización muy en serio. El Santander, un banco con mucho peso en España, pero un banco que deja mucho que desear. No voy a seguir por ahí. Lo que sí que trato de decir es lo siguiente. Estados Unidos, en cuanto a los derivados, ha habido un momento en que ha dicho hasta aquí hemos llegado, no hay más derivados. No se emite un derivado más. No porque haya ninguna ley que lo obligue, sino sencillamente porque los mayores especuladores del mundo que están en Estados Unidos dicen que cuidadito que los derivados se pueden cargar todo el cotarro, se puede cargar a los propios Estados Unidos. Esto no lo dice cualquiera, lo dice Buffett, lo dice Soros. Dos especuladores para echarles de comer aparte, pero que sin embargo cuando hacen sus análisis ante un problema de semejante magnitud son claros al respecto. Los CDS hay que prohibirlos en todo el mundo. La Reserva Federal no le está haciendo caso. En realidad lo que está haciendo es tratar de que los derivados los sigan desarrollando terceros, por ejemplo, Europa y, por ejemplo, Japón. ¿Qué quiere decir esto? Que Europa, para resolver los problemas de sus bancos y de los países con dificultades, ha echado mano de los derivados que hace simplemente, escasamente 7 años, detestaba y echaba la culpa a Estados Unidos de lo que estaba pasando. La ignorancia en Europa es supina y preocupante. La ignorancia de los gobiernos y de los ciudadanos, por descontado, me atrevería a decir incluso de la propia gente que trabaja en los bancos, la ignorancia es impresionante. Nosotros tenemos en los países más importantes de Europa derivados y en los importantísimos tenemos derivados que se pueden cargar a la propia Alemania. Un día os dije, vamos a hablar de los derivados del Deutsche Bank y aquí los tenéis, a ver si lo podemos recoger para que se vea. Para unos datos que nos han ofrecido que hablan de 55 billones de derivados en Alemania, dicen que 45 de estos 45 billones son coberturas de tipo de interés. 6 billones de derivados hacen coberturas de divisas, cambio de divisas. Hay 2 billones que cubren renta variable, 326.000 millones commodities, o sea, materias primas.
La exposición, como veis, es 33 veces superior al nivel de los activos del banco y 1000 veces el valor de los fondos propios del banco. Por lo tanto, en Alemania hay un cirio que es completamente irresoluble. Es un cisne negro que está ahí volando. Puede ser que cuando ayer decía el Frankfurter Allgemeine que en Alemania la gente debía almacenar agua porque podía haber un crack de tipo económico o un crack terrorista, a lo mejor estaban pensando, cuando hablaban de crack económico, del Deutsche Bank. Decimos que solo el Deutsche Bank, la exposición, el riesgo, equivale al PIB del mundo. Y ese problemita lo tiene que resolver la señora Merkel con la forma de ser alemana, que no es precisamente excesivamente sutil. Hoy, hablando de Alemania, creía que os debía hablar un poquito de lo que está pasando con los 3 millones de turcos que viven en Alemania. Y lo pongo como ejemplo de otro día que hablaremos de Francia y otro día que hablaremos de España. 3 millones de turcos en Alemania, en que Merkel, que ya ha dado una vuelta de 180 grados, ahora los considera turcos. Gente que llevaba 60 años viviendo en Alemania, de la noche a la mañana son considerados turcos. Estos turcos que van de vacaciones a su país, a Ankara, Estambul, y les dicen: vosotros sois alemanes, vosotros no sois turcos. Es curioso. 3 millones de turcos en Alemania, que en algunas calles prácticamente todas las tiendas son turcas, lógicamente participan en la política alemana. Y en las elecciones que veremos en septiembre están participando muy activamente, sobre todo a través del Partido Socialista, aunque también al partido de la canciller alemana. Europa intentó ser multicultural, o sea, intentó que el luteranismo, el protestantismo, el cristianismo y demás religiones fueran perdiendo peso y fuerza, y en contrapartida permitieron que el islamismo, bien de origen turco o bien de origen de otros países de Oriente Medio, o incluso más allá, casi países de Asia, que esta gente pudiera desarrollar sus religiones, sus costumbres, sus hábitos, y que en el fondo, en buena parte de ellos, se produjera el hecho de que los padres educaran al 80% de sus hijos en la religión islámica. Hay un problema en estos momentos en Alemania, y hay un problema además muy difícil de resolver, porque no solo hay turcos en Alemania. Estos últimos tiempos han entrado 1 millón de inmigrantes que no tienen nada que ver con los países en guerra. Simplemente 1 millón de inmigrantes, porque Alemania considera que en estos momentos es buena la presencia de inmigrantes para rebajar los salarios en línea con lo que han hecho a lo largo de estos últimos 30 años. Vamos a dejar por un momento el sistema financiero alemán, vamos a dejar el gran problema que tiene el mundo, que no lo ha resuelto y que tenemos que seguir hablando, por lo menos buscando soluciones para resolverlo. No hay ningún Keynes, pero podemos entre todos hacer un poco de Keynes. Hoy os he puesto una serie de libros, decía, para que donde no lleguemos, llegar vosotros. Es decir, hay un libro de Bernanke que cuenta lo que son 4 años de intentar resolver una crisis. Hay un libro de Robert Kaplan, un pensador americano muy importante, que habla del retorno de la antigüedad. En realidad lo que viene a decir es que la política se repite a lo largo del tiempo, y las guerras que hubo hace 2000, 3000, 4000 años las volvemos a vivir y hay que tratar de evitarlas. A los que me preguntan por las leyes de la economía, por si las matemáticas son importantes en economía, tengo que decirles que tienen aquí un libro magnífico de Dani Rodrik, que habla de los modelos matemáticos, que habla de los modelos económicos, habla de las teorías económicas, y en el fondo lo que expresa es que la mayor parte de los grandes economistas no se expresan con fórmulas matemáticas, aunque sin embargo hay una buena parte de economistas, sobre todo en Estados Unidos y en Reino Unido, que utilizan los modelos económicos para simplificar las cosas. Para aprender economía, desde luego, hay que saber modelos. Todos esos economistas que veis en las tertulias de la 4, la 6 y demás con las que queremos competir, toda esa panda no tiene pajoletera idea de economía. Y tampoco tienen idea de matemáticas. Si no sabes nada de matemáticas, es muy difícil que sepas economía. Estoy hablando de Daniel Lacalle, el amigo Rayo,
os puedo hablar de esos economistas que vienen de Barcelona, que parece que han salido, Dios sabe de dónde, o de dónde han aprendido y en dónde enseñan economía. Pobres estudiantes de economía. En este programa queremos que se aprenda economía y lo vamos a intentar a lo largo del tiempo. Hay un tema, perdón, antes de pasar, un viejo autor, un gran economista español, que hizo mucho por traer la economía a España, se llama José Ramón Lassuén. Estuvimos trabajando con él modelos económicos para España desde hace bastantes años. Era un hombre que hablaba claro y por eso no pudo hacer una gran carrera política, porque en España hablar claro es casi un castigo. En realidad hablaba de la mediocracia. La mediocracia para él es sencillamente todos aquellos, como el presidente del gobierno en funciones actual, la vicepresidenta y todo su gobierno, son gente que ha hecho oposiciones. Oposiciones para la administración. O sea, son gente que hace oposiciones para asegurarse la vida, para no tener que discurrir después. Quiere decir, no son gente que se arriesgue, ¿no? Jamás se arriesgan. Y sin embargo quieren tener, como vemos, el control de la administración del Estado, de las diputaciones y demás. Esta gente no tiene preparación suficiente para entender la globalización y para entender el mundo actual. Por lo tanto, España no puede estar en las manos de esa mediocracia, que tiene el juego de palabras de que son gente mediocre, muy mediocre, y a la vez poco democráticos. Bien, Lassuén fue un gran profesor, que por ahí sigue todavía, y del que se pueden aprender cosas. Un gran libro para aprender economía se titula La gran búsqueda, Silvia Nassar. Empieza con Alfred Marshall, un economista de lujo, un pre-economista, por decirlo de alguna manera, anterior a todos los clásicos que hemos vivido, pero en el que veréis que se habla de todos los grandes economistas que ha habido en la historia y dedica una atención especial a Schumpeter, dedica una gran atención, lógicamente, a Carlos Marx, a John Maynard Keynes, del que destaca su libro Las consecuencias económicas de la paz, que seguramente ha sido el libro más interesante que se ha escrito de economía en los últimos 150 años. Paul Mason habla de poscapitalismo, hemos hablado mucho a lo largo de estos tiempos y seguiremos hablando. Hemos podido descubrir con él que del neoliberalismo fracasado podremos llegar al poscapitalismo si sabemos entender cómo el propio neoliberalismo y el capitalismo ha cambiado nuestras conductas e incluso cómo los modelos de producción se han cambiado completamente tanto en Occidente como en Oriente. Bien, merece la pena porque algo tendremos que encontrar para suplir a este neoliberalismo que ha roto todas las reglas del juego, especialmente cuando decía que la economía, o que, mejor dicho, que los mercados se regulan por sí solos. Los mercados no solo se regulan por sí solos, sino que han creado un problemón que en estos momentos aún no hemos resuelto. Estoy hablando de los miles de productos financieros que se crearon en Estados Unidos bajo el gobierno de Clinton, con Rubin de secretario del Tesoro y con el visto regular o malo de Paul Volcker y de Greenspan. Pero lo cierto es que en esa época se crearon miles de productos financieros tóxicos que ahí están y que se está intentando resolver poco a poco. Solo en Estados Unidos conocen bien su situación y es posible que algún día nos permitan conocer exactamente lo que pasa. Es cierto que en Estados Unidos, al meter dinero en el sistema, que en este momento se ha estancado, ese dinero ha ido a Wall Street para que las empresas compraran sus propias acciones. No ha ido a la producción, a la economía productiva. Por eso, en Estados Unidos se está generando mucho empleo, pero mucho empleo precario de baja calidad, y por eso hay tanta desigualdad en Estados Unidos, a pesar de que el empleo en estos momentos, o mejor dicho, el paro no llega al 5%, que era el objetivo que se había propuesto la Reserva Federal antes de tomar medidas de subidas de tipos de interés. Ya hablamos ayer de que las subidas de tipos de interés no las vemos en el horizonte, porque la situación es tan delicada que cualquier medida, por pequeña que sea, puede provocar grandes trastornos. Bien, hoy quería hablar de algo que me parece muy interesante en este país de sectarios. Lecciones para un país de sectarios. Normalmente las personas se interrelacionan unas con otras, o se interrelacionan con las organizaciones, o con los partidos políticos, o con cualquiera que tiene capacidad para, de alguna forma, interactuar con ellos. Bien,
Las personas hablamos con terceros, trabajamos con ellos en las empresas y normalmente lo que nos gustaría es que si tú estás trabajando con una empresa, con una persona en una empresa o con una empresa o una persona en un partido político, lo que querríamos es que de esa relación surgieran buenas cosas para ambos, buenas cosas para la sociedad en la que estamos, que todo de alguna manera mejorara. Bien, hoy querría de alguna forma recordar a un viejo amigo de universidad, un viejo amigo que en realidad era un profesor de universidad que se llamaba Pérez López y que preparó una tesis doctoral muy espectacular, tan espectacular como que con 4 conceptos consiguió explicar cómo puede mejorar las relaciones de unas personas con otras y de las relaciones de empresas con empresas y de las relaciones de personas con empresas. 4 conceptos que merece la pena que los cojáis, los meditéis y ya me diréis algún día si tengo razón o no. Yo creo que puede ser una especie de criterios para funcionar en la vida. Primer concepto, eficacia. ¿Qué es eficacia? Eficacia es conseguir a corto plazo lo que tú te propones. Puedes hacer muchas cosas buenas o muchas cosas malas o muchas cosas que por hacerlas a corto plazo e intentarlas rápido metas la pata. Es lo que le pasó, por ejemplo, a Pablo Iglesias. Unirse con el Partido Comunista pensando que con esos votos adicionales conseguiría el sorpaso, quería ser una medida eficaz y no fue eficaz. Fue una medida terriblemente ineficaz, porque perdió 1 millón de votos y se quedó sin sorpaso. Y tocado. Es decir, la eficacia consiste en conseguir lo que quieres, pero que sus resultados solo tienen efectos a corto plazo en principio. Quiere decir que a largo plazo pueden ser los efectos malos. Bien, Pablo Iglesias ha formado una facultad de políticas, de temas de relaciones humanas saben poco. No se puede gobernar en la vida si no hay una gran preparación, si no conoces no solo las ciencias políticas, sino las sociales, las económicas, la psicología, los comportamientos. Si no conoces todo eso, es muy complicado que puedas dirigir un partido político y menos tratar de gobernar un país. La eficacia, pues, es un concepto que yo lo considero conseguir cosas a corto plazo. La eficiencia lo podemos conceptuar, por ejemplo, como conseguir cosas a largo plazo. O sea, no te planteas las cosas en un horizonte corto, sino que te planteas las cosas en un horizonte lo suficientemente razonable como para haber podido desarrollar un proyecto, haber puesto en marcha cualquier cambio trascendente o no, pero que de alguna manera consiga lo que tú pretendías y que en el fondo sea bueno para todos, para ti, para la sociedad, para la empresa en la que estás. Otro concepto era atractividad. La atractividad en el fondo lo que consiste que lo que haces en la vida te guste. Que aunque hayas fracasado en un empeño, y estoy todavía ahora hablando de Rivera, aunque hayas fracasado en un empeño, que lo que estás haciendo te guste. Que no pongas la cara de que ves de que estás a disgusto. De que estás negociando con un partido que te puede absorber. Que estás negociando en realidad contra lo que tú crees. Eso no puede ser atractivo. Cuando algo que haces, que pactas con alguien que consideras el diablo, con alguien que consideras que es lo más corrupto que existe en el mundo, y sigues trabajando, eso no puede ser atractivo y por lo tanto la cosa no marcha. Y por fin el cuarto punto sería la consistencia. ¿Qué quiere decir consistencia? Que consigues que tus acciones con otras personas o con otras empresas o con otros partidos políticos o con la sociedad en su conjunto, la consistencia consiste en que exista la eficacia, la eficiencia, la atractividad y, por descontado, lo que remata la faena, la consistencia. Siempre es consistente aquello que conduce a que vivamos mejor las personas, las empresas, las sociedades, los países, etcétera, etcétera. Bien, seguiremos con este tema, por descontado, pero no queremos tampoco cansar a la gente. No olvidéis que lo que pretendemos aquí, estamos compitiendo con la 4, la televisión del italiano Paolo Basile. Un pollo que deja mucho que desear porque se deja condicionar por cualquiera que en España cree que tiene peso político. En España tenemos que acabar con los que creen que tienen peso político para decirles a los dueños de las televisiones
quién puede ir a las televisiones y quién no. A nosotros se nos ha vetado en las televisiones y por eso estamos aquí hoy día tratando de competir con la 4 y la 5 y la 6, porque sencillamente lo que decimos aquí es más veraz, más serio, puede formar y puede informar a la gente. Insisto, en España necesitamos competir con estas televisiones que en el fondo adocenan a la gente, que la manipulan, que no le dicen la verdad, que mienten miserablemente porque en el fondo están a sueldo de gobiernos corruptos. Pero claro, cuando estás a sueldo de un gobierno corrupto, tu televisión eres una televisión corrupta y tus tertulianos, que tienen que comer, ya lo sabemos, están participando con una televisión corrupta. Bien, hoy tendríamos para hablar, como decía, horas enteras, pero lo que os propongo es que os metáis en este Periscope y habléis sencillamente de periscopio global, periscopio España, periscopio Europa, lo que os decía el otro día, y que a las horas donde están los programas que más manipulan a los españoles, entréis en Periscope para que los ciudadanos puedan veros a vosotros, que decís algo más interesante que lo que se dice en esas televisiones que no tienen otro objetivo que mentir. Bueno, creo que por hoy hemos dicho cosas suficientes, pero seguiremos en ello. Saludos a todos desde Madrid, al lado de la Moncloa.